Hola. Bienvenidos a este rincón donde las historias antiguas cobran vida y nos recuerdan verdades que el tiempo no puede borrar. Hoy les contaremos un cuento susurrado por el viento en un valle olvidado, una historia sobre la fe que nace cuando todo se ha perdido. Antes de adentrarnos en la niebla y el frío de este relato, si lo que escuchan resuena en su alma, les invito a compartirlo, pues así es como la luz de las historias se mantiene viva. Suscríbanse para que nunca nos perdamos en el camino. Ahora, cierren los ojos y escuchen. El amanecer llegó sin el canto del gallo. En su lugar, solo un viento helado recorría los campos secos, sacudiendo los tejados de paja y los árboles desnudos como si buscara un calor que ya no existía. Mateo, el granjero, abrió los ojos antes de que el sol se atreviera a asomar por las montañas. El silencio dentro de su pequeña cabaña era tan profundo que el único sonido era el de su propia respiración, un ritmo lento y cansado. Se incorporó despacio, sintiendo el crujido de su espalda y mirando sus manos, agrietadas como la tierra yerma que lo rodeaba. El aire olía a madera húmeda, a humo viejo y, sobre todo, a hambre. Caminó descalzo hasta la puerta y observó su mundo. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por un manto de escarcha blanca. El pasto, las herramientas oxidadas, el viejo carro que no usaba desde el otoño. Y allí, en medio de aquel paisaje helado y silencioso, estaba ella. Clara. Su vaca. Su única compañera. La observó un momento. Su piel, manchada de blanco y marrón, brillaba débilmente bajo la primera luz pálida del día. Sus costillas se marcaban bajo la piel, un mapa de los días difíciles. Ya no era la vaca robusta que alguna vez llenó el establo con su presencia, pero seguía mirándolo con esa paciencia infinita de los seres que han visto pasar el tiempo, como si supiera que el verdadero dolor no está en el cuerpo, sino en el alma. Mateo se acercó al establo arrastrando los pies. El suelo congelado crujía bajo sus botas gastadas. Abrió la puerta de madera, que chirrió como si también tuviera frío, y se inclinó, con el cubo de metal en las manos. «Vamos, Clara». «Solo un poco hoy, mi vieja amiga», murmuró. El metal del cubo estaba tan helado que le quemaba los dedos. Apoyó la mano sobre el costado del animal y sintió su calor, una tibieza frágil, casi un recuerdo, que lo conmovió hasta el fondo. Empezó a ordeñar. 1, 2, 3 veces. Sus manos trabajaban por memoria, esperando el sonido familiar, esa música rítmica de la leche golpeando el metal. Pero no cayó nada. Ni una gota. El sonido que tanto anhelaba, ese pequeño chasquido de vida, no llegó. Solo el silencio. El silencio más pesado del mundo, el que llena un cubo vacío. Mateo se quedó quieto, con la mirada fija en el fondo del cubo, como si esperara que su deseo pudiera conjurar la blancura de la leche. La vaca lo miraba también, inmóvil. Sus grandes ojos oscuros parecían comprender la inmensa gravedad de ese momento. «Otra vez no», susurró el hombre. «No, por favor, otra vez no». Intentó de nuevo, apretando con la poca fuerza que le quedaba. Nada. Ni siquiera un hilo blanco. Se apartó despacio y respiró hondo. El aire gélido le cortó los pulmones como un cuchillo. Se quedó allí, sentado en un pequeño taburete de madera, frente a su vaca, mirando el cubo como si dentro de él no solo faltara leche, sino toda su esperanza. El sol finalmente apareció detrás del cerro, pintando de un oro pálido y triste el campo muerto. Mateo salió del establo, se sentó sobre una piedra y se cubrió el rostro con las manos. 3 días. 3 días sin leche. 3 días sin poder vender ni un litro en el mercado, sin poder llevar el pan a los niños del pueblo que a veces le compraban, sin probar una sopa caliente.
Clara apenas comía, pero no se quejaba. Solo lo miraba con esos ojos oscuros, hondos, tranquilos, que parecían pedirle perdón sin palabras. No te culpo, vieja, le dijo, acariciándole el cuello. Has dado más de lo que tenías. Soy yo el que ya no sabe cómo seguir. La vaca giró la cabeza y lamió su mano, una caricia áspera y tibia, como si entendiera que aquellas palabras eran también una despedida. A lo lejos, desde la colina, se veía el humo de las chimeneas del pueblo. El mercado estaría abriendo. Y aunque sabía que nadie lo esperaría, Mateo pensó en bajar. Quizá podría vender algo, una herramienta vieja, la manta que cubría su cama. Su orgullo. Pero al mirar a Clara, dudó. El sol apenas comenzaba a calentar el suelo y ella temblaba levemente. Primero tú, luego lo demás, pensó. Fue a buscar agua al pozo, llenó un balde y se la llevó. La vaca bebió despacio, como si cada sorbo le costara un mundo. Mientras la observaba, el recuerdo de su difunta esposa, Elena, lo golpeó con la fuerza de una ola. Se llama Clara, recordó su voz, porque su mirada es clara, parece entenderlo todo. Y por un instante, tuvo la certeza de que era Elena quien lo miraba a través de los ojos del animal. El día avanzó sin cambios. El hambre siguió, el frío se quedó, y la leche no volvió. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Mateo se sentó junto a la puerta del establo. El viento del atardecer traía el olor a humo de leña y, a lo lejos, se oían las risas de los otros granjeros que volvían del mercado, sus carretas llenas, sus vidas un poco menos vacías. Vendieron su leche, murmuró. Y nosotros seguimos con las manos vacías. La vaca levantó la cabeza. Sus ojos brillaron un instante, como si hubiera escuchado el peso del dolor en su voz. El granjero bajó la vista y una lágrima solitaria cayó sobre el suelo polvoriento. En ella se reflejó la luz del último rayo del día, un pequeño universo de tristeza. Esa noche, Mateo encendió una lámpara de aceite. La pequeña llama danzaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes de madera. Mañana lo intentaremos de nuevo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para la vaca. Una vez más. Hasta que el cubo deje de estar vacío, o hasta que lo estemos nosotros. Cerró los ojos, y mientras el sueño lo vencía, el viento se coló por una rendija, movió la llama de la lámpara y dejó oír un susurro leve, casi humano. A veces, cuando la vida no te da nada, es porque se está preparando para devolvértelo todo. El granjero no lo oyó, pero la vaca sí. Abrió los ojos en la oscuridad y, durante un instante, en el silencio profundo de la noche, pareció mirar hacia el cielo, como quien entiende un secreto que aún no puede revelar. El sol salió débil a la mañana siguiente, como si también estuviera cansado de iluminar tanta desolación. Mateo vio pasar a los otros granjeros camino al mercado, sus carros chirriando bajo el peso de los cubos llenos de leche blanca. Apretó los labios y bajó la mirada. Se ajustó su abrigo roto. Hoy también te quedarás sola, vieja, le dijo a Clara. Pero volveré. Quizá con un poco de pan. Acarició su cuello antes de marcharse, y ese gesto sencillo fue lo único cálido de la mañana. El mercado bullía de ruido. Vendedores pregonando su mercancía, el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Mateo llegó con su carreta vacía y el rostro cansado. Sus manos temblaban, no solo de frío, sino de vergüenza. Sabía lo que venía. Ahí viene el del cubo vacío, gritó un muchacho. Las risas no tardaron en llegar. ¿Cuánto cuesta tu leche invisible, Mateo?, se burló otro. Podrías vender aire, al menos no pesa. Él no respondió.
Siguió caminando con la cabeza baja pero los hombros rectos. Se acercó al puesto de don Eusebio, el comerciante más rico y avaro del pueblo. Le interesa un arado. Está usado, pero es firme, dijo Mateo. El hombre lo observó con desprecio. No necesito chatarra. Si quieres vender algo, trae leche como los demás. Mi vaca está enferma, respondió Mateo. Entonces véndela y cómprate una sana. O mejor, véndela para carne y al menos tendrás para comer unas semanas. No puedo. El comerciante rió. ¿No puedes o no quieres? No quiero, dijo el granjero, y en su voz había una firmeza que sorprendió a Eusebio. Entonces, no te quejes del hambre, sentenció el comerciante, dándole la espalda. Las burlas no cesaron. El hombre que alimenta a una vaca que no da leche, el único granjero del valle que vive de mirar su cubo vacío. Pero detrás de esas risas, Mateo notaba algo más, miedo. El miedo de ellos a terminar como él, a que un día sus propias vacas dejaran de dar leche, a que su suerte se agotara. Se reían de él porque temían verse reflejados en su silencio. Al caer la tarde, regresó con los bolsillos y el alma vacíos. Al llegar a su cabaña, vio humo saliendo del techo. Por un instante se alarmó, pero al abrir la puerta lo entendió. El viento había avivado las brasas del fogón. Y allí, en su rincón, estaba Clara esperándolo. El animal levantó la cabeza y soltó un leve mugido, como si le dijera, «Volviste». Mateo se acercó y la abrazó. El olor a tierra y a vida del animal lo ancló a la realidad. «No nos quieren, vieja», susurró. «Pero mientras tú respires, yo no pienso rendirme». Esa noche cenó un trozo de pan duro con agua caliente. Afuera, un trueno sacudió el cielo. Clara se asustó. Mateo se levantó y se sentó a su lado, en la paja. «Tranquila», le dijo, pasándole la mano por el cuello. «A veces el ruido asusta más que el hambre». Y se quedó así toda la noche, hablándole, acariciándola, mientras afuera la tormenta hacía temblar al mundo. Al amanecer, después de la lluvia, el aire olía a tierra recién despertada. Mateo tomó el cubo, por si acaso. Lo ordeñó con cuidado. Nada. El cubo siguió vacío. Pero esta vez, Mateo no se enfadó. Solo suspiró y le habló con voz dulce. «Está bien. Lo intentaremos mañana». Limpió el cubo y lo guardó, como si estuviera lleno. Y mientras caminaba entre la niebla, sin saberlo, iba sembrando algo que no necesitaba tierra ni agua para crecer, la semilla invisible de la recompensa. Los días que siguieron se desdibujaron en una rutina de frío y paciencia. Mateo se levantaba, cuidaba de Clara, y recordaba. Recordaba a Elena, su esposa, y la promesa que le había hecho. Años atrás, ese campo no era un lugar silencioso. Era un jardín de risas. Elena, una mujer de ojos claros y manos firmes, sabía hablarle a los animales como quien reza. Eran pobres, sí, pero la pobreza no pesaba cuando el amor llenaba la mesa. Clara era entonces una ternera inquieta y juguetona, y Elena la cuidaba como a una hija. «Mira sus ojos, Mateo», decía ella. «Ella entiende más de lo que parece». El invierno en que todo cambió llegó demasiado pronto. Elena enfermó. Una fiebre que no cedía, una tos que le robaba el aire. No había médico en el valle, ni dinero para uno. Antes de morir, con su último aliento, le pidió una sola cosa. «Prométeme que nunca venderás a Clara. Ni aunque deje de dar leche. Porque no todos los regalos siguen dando, pero siguen siendo regalos». Mateo asintió, con la garganta cerrada por el dolor.
Y desde entonces, la casa perdió la mitad de su voz. Ahora, sentado junto al fogón, Mateo susurró al aire: no la venderé, amor. Aunque me quede sin pan, sin techo o sin fuerza, no romperé tu promesa. Una tarde, mientras reparaba la cerca, un hombre a caballo se acercó. Era un ganadero rico de otro valle, de botas lustrosas y abrigo de cuero fino. He oído hablar del granjero que mantiene a una vaca que no da nada, dijo con una sonrisa burlona. ¿Por qué la conservas? Porque me queda poco, respondió Mateo con calma, pero lo que tengo, lo cuido. El rico soltó una risa seca. Tienes un corazón noble, pero poco práctico. En los negocios, lo que no produce se reemplaza. Te ofrezco 5 monedas de oro por ella. Es más de lo que vale. Podrías comprar una vaca joven, comida, reparar tu techo. Mateo lo miró con una serenidad que el dinero no podía comprar. Ella no tiene precio, señor. Todos tienen un precio, replicó el ganadero. Quizá, dijo Mateo. Pero algunas cosas no se venden. Se aman. Eres pobre por elección, dijo el rico con amargura. La pobreza no es no tener monedas, señor, respondió Mateo, y sus ojos tenían una calma profunda. La pobreza es no tener a quien mirar con ternura. El hombre rico se marchó, confundido y molesto, gritando: cuando el hambre te gane, recordarás mi oferta. Y cuando la soledad te alcance, susurró Mateo para sí, tú recordarás esta lección. Esa noche, el hambre se volvió insoportable. Mateo encontró un último trozo de pan, duro como una piedra. Lo partió en 2 y le dio la mitad a Clara. Mientras comían juntos en silencio, sintió que algo dentro de él se fortalecía, aunque su cuerpo se debilitara. Hay hambres que se curan con pan, pensó, y otras que se curan compartiéndolo. La tormenta regresó esa noche, más furiosa que nunca. El viento rugía, el techo goteaba. El frío era insoportable. Mateo cubrió a Clara con su propio abrigo y la abrazó durante horas, de pie, tiritando, para darle su calor. Pasaron la noche así, un hombre y un animal, unidos contra la furia del cielo. Cuando al fin el viento cedió, ya era casi de día. El sol entró tímido por un agujero en el techo. Mateo seguía despierto. Sus labios estaban morados, sus manos heladas, pero sus ojos estaban vivos. Clara lo miró, y por un instante, sus ojos, antes apagados, brillaron con una luz suave, casi dorada. Más tarde ese día, el viento sopló de nuevo, pero esta vez era una brisa leve, cálida, que parecía tener dirección y propósito. Y en esa brisa, Mateo escuchó una voz, la misma voz del sueño, la misma que a veces creía oír en el susurro de las hojas. No te canses de cuidar, aunque no recibas nada. Porque en la espera paciente se mide la verdadera riqueza. Con una esperanza renovada, regresó a la cabaña. Tomó el cubo vacío. Una vez más, por costumbre, dijo sonriendo. Apretó con suavidad y entonces, una gota cayó. Pequeña, tibia, perfecta. El sonido fue tan leve que pareció un milagro en sus oídos. Luego otra, y otra más, hasta que el silencio se rompió con el ritmo dulce de la leche llenando el cubo. No era mucho, pero era más que suficiente. Era la prueba de que la vida, a veces, responde. Gracias, murmuró con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena. Gracias, viento. Gracias, vida. El rumor corrió por el pueblo como el agua de un río desbordado. La vaca del pobre había vuelto a dar leche. Al principio, nadie lo creyó. Es un truco, decían. Seguro encontró otra y la esconde.
Al día siguiente, una pequeña multitud subió a la colina para ver el milagro con sus propios ojos. Mateo los recibió sin miedo. Pasen, si quieren. Una mujer se acercó y ordenó a Clara. De inmediato, el chorro de leche blanca y espumosa llenó el cubo. Un silencio reverente cayó sobre la multitud. Era verdad. Los días siguientes, la cabaña de Mateo se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente subía, no solo por la leche, sino por algo más. Se sentaban junto al fuego y escuchaban al viejo granjero contar su historia. Él no hablaba de milagros, sino de paciencia. No hablaba de fe, sino de amor. La alimenté con lo que tenía, les decía. Tiempo y cariño. Si cuidas la vida cuando parece no dar nada, ella te devolverá más de lo que jamás imaginaste. Y el valle comenzó a cambiar. El corazón de la gente, endurecido por el miedo y la escasez, empezó a ablandarse. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Una noche, el frío regresó con una furia helada. Mateo se despertó sobresaltado por un sueño. Elena lo llamaba desde un campo cubierto de nieve. Al despertar, el establo estaba vacío. Clara se había ido. Corrió hacia el bosque, siguiendo las huellas en la escarcha. Clara. Vuelve, gritaba, pero solo el eco le respondía. La nieve comenzó a caer, borrando el rastro. Desesperado, cayó de rodillas. ¿Por qué te fuiste, vieja? ¿Por qué todo lo que amo se va? El viento sopló, y la voz susurró, no se fue por falta de amor. Se fue porque aprendió a devolvértelo todo. Lo entenderás cuando regreses. Volvió a la cabaña con el alma rota. Se dejó caer en una silla. Ya no le quedaba nada. Ni leche, ni compañía, ni fe. De pronto, un golpe suave en la puerta. Abrió. No había nadie. Solo, en el suelo, el viejo lazo de lino que Elena le había puesto a Clara cuando era una ternera. Lo recogió, y en ese instante, una luz dorada y suave emanó del hogar apagado. Corrió de nuevo hacia el bosque, guiado no por sus ojos, sino por una certeza en su pecho. Y al llegar al borde del bosque, la vio. Allí estaba Clara, temblorosa, pero viva. Y no estaba sola. A su lado, acurrucado entre sus patas, un ternero recién nacido, blanco como la nieve, temblando de vida nueva. Mateo cayó de rodillas, sin aire, sin palabras, mientras las lágrimas le desbordaban el alma. El pequeño ternero baló por primera vez, y su voz llenó el valle como una campana de esperanza. Clara lo miró, y en sus ojos, el hombre entendió al fin. Se fue para devolvértelo todo. Regresaron juntos a la cabaña. La vida había vuelto. Los días que siguieron fueron de una calma serena. El ternero, al que llamó Sol, crecía fuerte, llenando la cabaña de una energía nueva. Clara se recuperaba despacio, pero en su mirada había una paz profunda, la paz del deber cumplido. Una tarde, mientras el sol se ponía, ella lo miró de una manera especial, una mirada que era una despedida anunciada. Esa noche, Mateo escuchó la voz de Elena en el viento. Gracias por cumplir lo que yo no pude ver terminado. El amor que se cuida nunca muere, solo cambia de forma. Al amanecer, Clara cerró los ojos por última vez, entregándose al sueño más justo. Mateo no se lamentó. Cumpliste, vieja amiga, dijo en voz baja. La enterró al pie del roble, y el pequeño ternero se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. El calor de Clara no se había ido, solo había pasado a otro cuerpo. La historia de Mateo y Clara se convirtió en leyenda. Los niños del pueblo subían a jugar con Sol y a escuchar las historias del viejo.
Con el tiempo, los adultos también subieron, no para burlarse, sino para aprender. El valle floreció. Las cosechas mejoraron. El hambre se fue. Y todos sabían que fue porque un hombre pobre eligió cuidar en lugar de vender, y ese gesto de amor silencioso cambió el destino de todos. Mateo envejeció en paz. Cuando el sol se ponía, se sentaba en el umbral, mirando cómo el viento jugaba entre los campos. Un día escribió en su viejo cuaderno: la gente cree que fui yo quien la salvó, pero fue ella quien me salvó a mí. A la mañana siguiente, los niños lo encontraron dormido en su silla, con una sonrisa tan serena que nadie dudó de que había partido en paz, para reunirse con Elena, con Clara, con el viento. Desde ese día, el viento del valle nunca volvió a ser el mismo. Ya no trae tormentas, sino calma. Y los vecinos dicen que en las noches más frías, a veces se oye una voz suave que repite: lo que se cuida con amor nunca se pierde. Se convierte en legado. Y así, la historia del granjero pobre y la vaca que no daba leche quedó escrita no en libros, sino en la hierba que nunca se enfría bajo el roble, y en el viento que, cuando pasa por el valle, todavía susurra sus nombres. Que este cuento haya encontrado un lugar cálido en sus corazones. Que la paciencia y el cuidado florezcan en sus vidas, y que el viento siempre les hable con amabilidad. Gracias por escuchar.